mi esposo Lynn y yo nos mudamos a Calhoun, Georgia, en 1970 y nos unimos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Calhoun. En ese entonces, la congregación tenía 56 miembros. Lynn consiguió trabajo en una fábrica local de alfombras, y nuestra joven familia se estableció en la comunidad. No teníamos mucho dinero, ya que éramos jóvenes apenas comenzando la vida, pero fielmente devolvimos nuestros diezmos a Dios, y Él nos bendijo con lo necesario para comprar una casa y cuidar de nuestra pequeña familia. Lynn era muy cuidadoso. Con nuestro dinero, y sin importar cuán pequeña fuera la ofrenda, trabajábamos para apoyar a nuestra iglesia y a las escuelas con ofrendas adicionales. Los años pasaron volando, y nuestra hija Stephanie asistió a la escuela primaria Coble y a la Academia Georgia Cumberland. Lynn sentía una gran pasión por la educación adventista, y aunque teníamos que pagar la colegiatura de nuestra propia hija, cada año dábamos lo que podíamos para ayudar a las escuelas a cumplir su misión de educar a nuestros jóvenes. Además de apoyar la obra de Dios financieramente, ambos participábamos activamente en la iglesia. Lynn fue anciano principal por muchos años, y yo he servido como diaconisa, recepcionista y en otros roles. Siempre hemos buscado hacer una diferencia y reflejar la luz del amor de Dios a nuestros vecinos, a nuestra comunidad de iglesia y a todos los que conocemos. En 2023, Lynn falleció. Después de 58 años de matrimonio, pueden imaginar lo difícil que ha sido vivir sin él, pero Dios me ha cuidado de muchas maneras. Una de esas bendiciones llegó en forma de una suma inesperada de dinero del antiguo empleador de Lynn. Después de jubilarse, le dijeron a mi esposo que recibiría una cierta cantidad de dinero, pero ese dinero nunca llegó. Antes de su muerte, ambos habíamos perdido la esperanza de recibirlo. Entonces, de la nada, recibí un cheque por correo de su antiguo empleador con una gran suma de dinero. Pensé, debo hacer algo bueno con este dinero. Lynn hubiera querido que esto fuera para las escuelas. Así que lo doné a la escuela para ayudar a los niños que no pueden pagar una educación adventista, brindándoles los recursos para que puedan hacerlo. Creo con todo mi corazón que Jesús viene pronto. Espero con ansias ese día en que me reuniré con Lynn. Pero hasta que ese día llegue, quiero ser fiel a Dios y compartir las bendiciones que Él derrama sobre mí cada día, y para mí, eso significa continuar apoyando a la iglesia y a la educación adventista con mis diezmos y ofrendas. Taste and see